Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Bueno, sé que llevo unos días sin transmitir, pero bueno, he sacado un poco de tiempo y decidí hacer otro vídeo. La noticia más importante de estos días, sobre todo, es el recorte de tipos de la Fed, ¿no? Todos habréis visto cómo la Fed ahora ha iniciado un recorte de tipos muy brusco, ¿vale? De 50 puntos básicos, prácticamente sorprendiendo al mercado, porque en un principio el mercado se esperaba 25 puntos básicos, pero de repente la Fed ha hecho esto, ¿no? Ha cogido y ha sacado una cantidad bastante importante de recorte, un recorte muy fuerte. 25 puntos básicos es un recorte muy fuerte. Vamos a analizar un poco por qué hace esto la Fed. Y vamos también a ver un poquito más detalladamente qué está ocurriendo, qué ocurre con el oro, qué está pasando con todos los activos, ¿no? Ya os he dicho muchas veces que en el momento en el que el petróleo baja, aumenta la liquidez y todo sube. Empieza a subir el oro, empieza a subir la bolsa, empieza a subir el Bitcoin. Lo vais a ver en gráficas. Está todo muy correlacionado. Vamos a analizarlo un poquito y a ver qué va a ocurrir, ¿no? Vamos a verlo poco a poco. Vamos a empezar. La primera noticia es lo que os he comentado antes, esa bajada de 50 puntos básicos de la Fed, que nos indica que quieren iniciar un rally bajista. Vamos a ver si lo consiguen. Ya sabéis que los que me seguís en mi canal, que soy bastante escéptico en cuanto a una bajada brusca de los tipos de interés. Lo soy porque pienso que esta crisis no es una crisis deflacionaria tradicional. Pienso que esta es una crisis estacional. O sea, pienso que no es una crisis como las anteriores que hemos visto. Aunque es probable que acabemos en recesión, como indican todos los mercados y todos los analistas, no creo que acabemos en unos tipos cero, como también están diciendo todos los analistas. Ya os diré un poco por qué pienso esto, ya lo vamos a analizar, pero ya os digo, no creo que entremos en un rally bajista de tipos como en las anteriores crisis. Soy minoría, sé que soy el 0,00001% que opina así y que el resto opina que sí, que vamos a ir a un rally bajista, pero veremos a ver si el tiempo da o quita razones. Como os he comentado antes, en el momento en el que el petróleo baja, baja el dólar y también bajan los bonos, los intereses de los bonos. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues ocurre porque si baja el petróleo, hay baja inflación. Si hay baja inflación, los bancos centrales recortan tipos. Si los bancos centrales recortan tipos, los intereses de la deuda bajan. Si los intereses de la deuda bajan y el petróleo es barato, los países no necesitan tener tantos dólares para comprar petróleo. Como no necesitan tener tantos dólares para comprar petróleo, el valor del dólar también baja. Está todo relacionado. Con lo cual, al contrario, también va a pasar. Es decir, ya estáis viendo lo que está pasando en Oriente Medio. Si eso escala más, si eso provoca que el petróleo vuelva a subir, si nos vamos otra vez por encima de los 90, todo volvería a cambiar. Es decir, de repente tendríamos el escenario contrario. Tendríamos al dólar subiendo, al petróleo subiendo y los intereses de la deuda volverían a subir. Volvería a subir la inflación y veríamos entonces qué pasa con ese rally bajista que nos están vendiendo. Eso es lo que no os cuentan. Lo que no os cuentan es que esta caída de los tipos de interés, no es tanto por una destrucción de la economía que sí que existe, por un aumento del desempleo que sí que existe, sino mucho más por los intereses que tiene el sistema, de que los intereses de la deuda bajen como sea. A todo esto, como os he dicho, en el momento en el que los tipos de interés bajan y aumenta la liquidez, los activos, los grandes activos, los altos activos, se inflan. En este caso, los más altos son el Bitcoin y el oro. Como podéis ver en esta gráfica, los retornos de inversión de Bitcoin y oro son altísimos comparado con el resto de inversiones. Lo he dicho muchas veces en este canal. En la era de la hiperdeuda, una de las consecuencias, una de las cosas que ocurre es esta.
al devaluarse las monedas fiat, recordad que estáis viviendo en directo la devaluación de las monedas fiat, una devaluación que cada vez aumenta a más velocidad. Es decir, estáis siendo espectadores de momentos históricos en los que estáis viendo cómo el sistema fiat va cayendo. Y esta caída, esta devaluación de las monedas fiat, provoca muchísima liquidez. Y esa liquidez va a los activos más importantes, en este caso al oro, al Bitcoin, ¿vale? Y también, por ejemplo, también va a la bolsa, ¿de acuerdo? Es decir, muchos me alegan, bueno, es que estamos viviendo una situación económica magistral, ¿no? Con la bolsa Maximus. Sí, pero ¿es esa bolsa Maximus fruto de una mayor producción, de una mayor riqueza? ¿O es esa bolsa Maximus fruto de una devaluación, de una caída, de un colapso del sistema fiat? Eso es lo que tienes que preguntarte. Como os he dicho antes, en el momento en que los intereses de la deuda bajan, el valor de los bonos sube. Este es el valor global de los bonos. El valor global de los bonos está adquiriendo valores históricos altos. O sea, está en máximos históricos. ¿Por qué? Porque, como os he contado muchas veces, en el momento en el que los inversores ven que vamos a un ciclo bajista, en tipos de interés, se vuelcan en la deuda. Se vuelcan en la deuda porque saben que la deuda que compren ahora, si estamos en un rally bajista, tendrá un valor muy superior a la deuda cuando acabemos el rally bajista. Por eso se vuelcan en deuda y por eso tenéis esta gráfica. Lo he explicado en otros vídeos. Por eso veis esa subida tan brutal del valor de los bonos. ¿Por qué? Porque, como os he contado, se cumplen las tres variables. Y si se cumplen las tres variables, ocurre esto. Lo dije en mis vídeos de principios de año. Esto ocurriría. Os conté que una de las razones que se provocan los cracks en las diferentes crisis que hemos tenido es esta. Es la salida del dinero de los inversores hacia la renta fija, ¿vale? Que es lo que muestra esta gráfica. Bien, pero ¿cuál es el valor que más está absorbiendo la inflación? ¿Cuál es el valor de referencia que está absorbiendo ahora mismo toda esa liquidez y que refleja como nadie lo que está ocurriendo, ¿no? Esa devaluación que estoy explicando del sistema fiat? El oro. El oro es quien se está llevando todo. Aquí tenéis el trading de oro en China. O sea, es brutal, es una auténtica locura lo que está pasando con el oro en China, ¿no? Los bancos centrales están comprando muchísimo oro, pero China se está llevando la palma. ¿De acuerdo? Es esta una de las razones por qué estamos viendo esa subida tan brutal del oro. Pues porque ahora mismo los mercados echan fuego con el oro. Es decir, hay mucha liquidez, los tipos de interés están bajando, los bancos centrales imprimen como locos, cada vez el mercado tiene más liquidez y esta liquidez se acumula en el oro. ¿Por qué? Porque es el valor antiinflacionista por referencia. Es tanto así que el oro ha subido un 36% en menos de un año. Un 36% es una auténtica barbaridad. Es una brutalidad. Es decir, si tú vistes mis vídeos, llegaste a la misma conclusión que yo y hace un año invertiste en oro, hoy serás un 36% más rico. Hemos hecho muchos vídeos, con Dani sobre el oro, sobre cómo podéis proteger vuestras inversiones. Esta gráfica es clara, muy clara, no tiene respuesta, no tiene muchas interpretaciones. Es evidente que el oro está aumentando su velocidad porque el sistema fiat está cayendo. Es así de sencillo. Las monedas fiat, el dólar y el euro cada vez valen menos. Ojo, muchos me diréis, no, la inflación es un 2%. La inflación es un 2% la que el sistema te dice a ti. Pero la inflación real es esta. Esta es lo que realmente está ocurriendo. La devaluación de la riqueza de las monedas está siendo un 36%, no un 2%. En este sistema, en esta situación en la cual se prevé una recesión para el año que viene, en la cual el paro está subiendo, en la cual la inflación baja porque el petróleo está bajo, y también porque cada vez hay menos demanda por parte de China. Recordad que China se ha pegado un auténtico tortazo con el tema inmobiliario y su economía está bastante mal, lo cual provoca menos demanda de petróleo y también influye en el precio del petróleo. Los bancos centrales en esta situación lo que hacen es bajar tipos.
Aquí tenéis globalmente cómo están todos los bancos centrales bajando tipos. No solamente el de Estados Unidos, Europa, todos. Todos lo hacen por la situación, por el cambio de escenario en el que hemos entrado. Tanto es así, y tanto se refleja, que, por ejemplo, un indicador muy curioso es que el bono a 10 años francés y español se han igualado. Es decir, el deterioro de la economía francesa junto a la alemana ha provocado esto, ha provocado que se igualen. Es decir, que el valor del bono español sea el mismo que el valor del bono francés. Algunos me diréis, no, pero esto es porque España va fantásticamente bien. Vale, sí, puede ser que porque los números de España sean mejores y los números de Francia sean peores. Pero la realidad es esta. La realidad es que ahora mismo te cuesta, de los intereses que te van a cobrar por uno o por otro son los mismos. Pero ¿por qué digo que va a haber recesión? ¿Por qué digo que el sistema piensa que va a haber recesión y que están bajando tipos por eso? Pues unos indicadores es esta gráfica que ya os he traído varias veces de Game of Trades sobre el tema de las tarjetas de crédito en Estados Unidos. Eso es un indicador muy claro. La gente está hasta el cuello, está muy ahogada y tira de tarjeta de crédito. Hasta llegar a un momento en el que estamos en los tipos de intereses de la tarjeta de crédito se están alcanzando, o han alcanzado el máximo valor histórico. Nunca han tenido esos intereses, nunca han tenido esa cantidad de interés en la deuda de tarjetas de crédito. ¿Vale? Incluso ahora que estamos en bajada de tipos, siguen estando en máximos. Fijaos la situación cuál es. Y claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué digo también que la situación es muy mala? Por los ahorros de la gente. Aquí tenéis una gráfica de comparativa de los ahorros. Fijaros cómo prácticamente estamos ya en zona muy parecida, en una gráfica muy parecida a la de 2008. O sea, estamos en esa situación. Es decir, hemos pasado de tener una auténtica barbaridad de ahorro, sobre todo durante la época del COVID, a tener una caída importante en los ahorros. Es decir, la gente cada vez está más complicado el tema. Y todo esto, ¿a la gente qué le pasa? ¿Qué ocurre? Pues fijaos esta gráfica. Esto es el porcentaje de gente que piensa que el año que viene va a haber una recesión en Estados Unidos. Ha llegado a cifras casi históricas. Casi 50% de la gente, o más del 50% de las personas de Estados Unidos, o de los encuestados, opinan que sí, que el año que viene vamos a entrar en una recesión. Ya sé que visto desde España no se entiende. No se entiende porque aquí, como ya he dicho muchas veces, aquí estamos más preocupados sobre quién va a ganar en la audiencia, si el programa de Broncano o el de motos. Es así. Aquí esto no importa mucho. Pero en otros sitios sí importa. Y en esos sitios esto se ve así. Se ve que la situación está mucho peor que mucho antes, que en otras situaciones. Fijaos la gráfica. No solamente opina así la gente. Esto es una publicación de Goldman Sachs en la que opina que la probabilidad de recesión para el año que viene es del 100%. Es decir, ellos piensan que con una probabilidad absoluta el año que viene entramos en recesión, sí o sí. Es decir, en cuanto pasen las elecciones, muy poco después entraremos en recesión. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo mi canal, lo está diciendo Goldman Sachs. ¿Se pueden equivocar? Sí, o a lo mejor se equivocan. Claro que sí. Pero han hecho esta apuesta. Fijaros la gráfica que prácticamente solamente en la crisis del COVID y en la de 2008 tenían unas perspectivas parecidas a la recesión como las que tienen ahora. Esta gráfica también es muy interesante porque son las pérdidas en coches eléctricos en Alemania. Alemania ha retirado el dinero que daba, los incentivos que daba fiscales por la compra de coches eléctricos. No solo Alemania, los están retirando todos los países. Ya os he explicado mucho el porqué. Ya os he dicho que ahora que el Banco Central Europeo ya no compra deuda tan alegremente a los países, estos tienen que tienen que recortar de donde sea. Y ese donde sea, por ejemplo, están siendo los coches eléctricos. Ya no hay tanta inversión y entonces, claro, si ya no me incentivas, yo no compro el coche eléctrico.
Y es lo que está pasando. La caída de los coches eléctricos está siendo de casi el 70%. O sea, una auténtica barbaridad de dinero el que se está perdiendo en el mercado de los coches eléctricos. Están cerrando plantas de automóviles. Lo que pasa es que esto, ¿cómo decir? Esto, claro, no te enteras mucho, porque no sale mucho, pero la realidad es así. La realidad es que ahora mismo el mercado está bastante complicado para el tema de los coches eléctricos. Otra gráfica que me ha llamado la atención y que quería compartir con vosotros es esta. Esta es la deuda histórica de Gran Bretaña, ¿vale? A lo largo de la historia, Gran Bretaña ha tenido periodos de superdeuda. Ha tenido periodos donde se ha endeudado mucho. Actualmente hemos alcanzado ya el 100% del PIB en deuda de Gran Bretaña. Bien, esta superación del 100% solo ha pasado en toda la historia de Gran Bretaña otras 2 veces. Una fue durante las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, y otra fue durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta de ahora es sin guerra. Algunos me dirán, sí, pero está Ucrania. Guerra, digo, guerra en la que Gran Bretaña esté militarmente al 100% implicada, no esporádicamente, digo implicación total. Bueno, pues sin estar implicada en ninguna guerra, es la primera vez en toda su historia que alcanza el 100% de deuda. Esto tendría que hacer pensar a más de uno, pero ya sé que no lo va a hacer. Pero la realidad es esta. La realidad es que la hiperdeuda, la era de la hiperdeuda, está dándonos datos históricos. Es la primera vez en toda la historia que este país alcanza el 100% sin estar en una guerra. Curioso. Otra gráfica es la similitud entre las crisis de los años 70 y la actual. Yo ya sabéis que soy bastante partidario sobre la estanflación y que pienso que estamos repitiendo cosas muy parecidas a los años 70. Yo soy de los que piensan que en poco tiempo vamos a ver una segunda ola inflacionaria. Por supuesto me puedo equivocar, pero por lo menos intento tener la valentía de decirlo. ¿Vale? Ahora que todo el sistema habla claramente de una era deflacionaria y que vamos a ir a interés cero, pues yo digo que no. Y yo opino lo contrario. Soy minoría, me da igual. Solo digo que opino lo contrario. Opino que esta crisis o esta recesión que nos vamos a comer no es una recesión deflacionaria, es una recesión estanflacionaria. Es decir, no vamos a ver interés cero. ¿Qué puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir. Puede ocurrir todo en la vida. ¿Que me puedo comer mis palabras? Lo haré. Si vamos a interés cero, haré un vídeo y diré, me he equivocado, señores, el sistema tenía razón, yo me equivocaba. Y lo haré sin problema, pero sigo opinando lo mismo. No vamos a ir a tipos cero. Vamos a ver otra cosa distinta. Pronto veremos si tengo razón o no. Bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que... Perdonad. Fijaros, a ver, aquí me he equivocado. Bueno, quería mejor hablar de esto primero. Esta gráfica te está diciendo qué porcentaje del dinero que tú ganas cuando te jubilas es en cada país el que terminan dándote, ¿no? En el caso de España o de los países del sur de Europa, ese porcentaje llega al 80%. En el caso de otros países, como por ejemplo Alemania, ese porcentaje es del 44%. ¿Qué ocurre con esto? Algunos me diréis, sí, es el 44%, pero es que los alemanes ganan el doble que los españoles. Es cierto. Pero claro, desde el punto de vista de un alemán, o desde el punto de vista de alguien de la Unión Europea que cobre un sueldo alto, probablemente lo vea injusto. Diga, yo me jubilo con el 44 y ellos se jubilan con el 80.
cuando nosotros estamos pagando muchísimos más impuestos que los países del sur. Vale, este razonamiento está calando mucho en Europa, sobre todo en los países ricos. Y este razonamiento es uno de los grandes pilares que hace que los países antieuropeístas, como AfD en Alemania, como Le Pen en Francia, cada vez tengan más votos. ¿Por qué? Porque piensan que ya no les es tan interesante estar en la Unión Europea. Y que hay que tener cuidado, porque estos partidos políticos que hablan de salirse de la Unión Europea cada vez están más cerca de ganar unas elecciones. En Francia han estado muy cerca de conseguirlo y ahora en Alemania la AfD está también muy cerca de conseguirlo. ¿Es posible una salida de Alemania o de Francia de la Unión Europea? Pues es posible, aunque te parezca increíble. Es posible. Si estos partidos políticos al final lo consiguen, si estos partidos políticos consiguen que muchísima gente les apoye, probablemente veamos esto algún día. Probablemente veamos cómo cada vez se vuelcan más y piden la salida de la Unión Europea. Y cuando ocurra esto, todos tendremos un problema. Porque sin Alemania, olvidaos de Unión Europea. Y sin Unión Europea, olvidaos de deuda. Y sin deuda, olvidaos de pensiones. Otra gráfica que me quería enseñaros es esta, que me ha llamado también mucho la atención. Como los países del este, esta gráfica te muestra la variación de población en Europa en los últimos 30 años. En rojo, los países que han perdido población, y en verde los que han ganado población. Curiosamente, en los países del este han llegado a pérdidas de más del 23%. Y en cambio, en los países occidentales es al revés. Han ganado más, en muchos sitios han ganado más del 23%. Lo curioso del asunto es que en estos 30 años, por ejemplo, en el caso de España, la natalidad ha sido cero. Pero hemos ganado un 23% de población. Por supuesto, toda esta población que han ganado esos países en verde ha sido por inmigración. Y claro, la gran pregunta es, ¿esto va a continuar así? Con una natalidad cero y unos porcentajes de subida de población del 23-25% cada 30 años. Es decir, dentro de 30 tendremos a un 50% y dentro de otros 30 serán 80%. Da que pensar. Bueno, eso es un poco todo lo que os quería traer hoy, ¿vale? Las diferentes gráficas y puntos de vista, qué está ocurriendo con el oro, qué está pasando en la economía y hacia dónde vamos. Por supuesto, sigo pensando que hasta que no terminen las elecciones vamos a seguir con un petróleo bajo. Ahora con el tema de Oriente Medio a lo mejor vemos algún repunte, pero sigo viendo como que Estados Unidos sigue muy fuerte en este tema. Va a seguir presionando y va a seguir provocando que este petróleo siga bajo. Con lo cual, hasta que no terminen las elecciones no vamos a salir de dudas. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la velocidad del oro. Eso es ya os he explicado que es muy importante, porque marca la velocidad de devaluación. Es decir, ya os dije en la gráfica que saqué hace poco que actualmente las monedas fiat se están devaluando un 50% cada 5 años. Vamos a ver si esa velocidad es mayor, ¿vale? Si esa depreciación del euro a nivel oro, con respecto al oro, digo con respecto al oro, que no se equivoca nadie, sigue continuando y aumenta esa velocidad, porque para mí es un gran indicador de en qué punto estamos, ¿vale? En qué situación estamos. Y poco más. Voy a ver si voy a contestar preguntas. No tengo mucho tiempo hoy, van a ser pocas preguntas, pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver, Alex, ¿hasta dónde puede llegar el endeudamiento sin que pete el sistema? Pues el tema del endeudamiento es muy curioso, porque como la inflación no llega abajo, ¿vale? Como el petróleo es muy barato, históricamente estamos en uno de los puntos más baratos del petróleo de la historia. O sea, nunca había sido tan barato el petróleo, por ejemplo, a nivel oro. Yo digo, cuando digo barato me estoy refiriendo al petróleo en oro, ¿vale? Si tú haces una gráfica histórica del petróleo y lo conviertes en oro, ¿vale? Vas a ver que estamos en el momento histórico donde el precio del petróleo es el menor. Nunca paré tampoco. ¿Qué ocurre? Como el precio es muy poco, el transporte de mercancías es muy poco.
Y entonces el precio de la comida y de la ropa es barato. Eso hace que la percepción de inflación sea mucho menor. En cambio, los valores antiinflacionarios, por referencia, como por ejemplo las casas o el oro, ellos sí que recogen esa inflación. Por eso estáis viendo alquileres brutales en Madrid o en las grandes ciudades o en Barcelona o precios de casas totalmente inalcanzables, porque están absorbiendo esa caída, esa devaluación de las monedas fiat. Esa es la razón. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el endeudamiento sin que pete el sistema? Hasta donde ellos quieran. Siempre y cuando el petróleo lo permita. Es la clave de todo. Si el petróleo sube mucho de precio, no podrán mantenerlo. No podrán mantener el sistema. La gran pregunta es, ¿van a conseguir que el petróleo siga bajo durante el resto de estos años? Esa es la gran pregunta que te tienes que hacer. Justcast76. En cuanto salgamos del euro, ¿en qué moneda se pagarán las deudas? Pues eso no lo sabe nadie. Porque nadie sabe lo que nos tienen preparados. Esa es la gran pregunta. No lo sabe nadie. Da igual. Mira el YouTube que quieras, mira al youtuber que quieras, mira el sitio que quieras, te va a dar igual. Porque realmente no lo sabe nadie. Solo lo saben ellos. ¿Qué nos tienen preparados? Lo saben ellos. Pero tú y yo no. Tony94. Los bancos centrales están comprando oro porque en caso de colapso necesitan algo con que respaldar la deuda, entiendo. Están comprando oro porque los países tienen que tener respaldo, ¿vale? Y las monedas fiat, como estás viendo en las gráficas, están cayendo. Entonces eso ya apenas vale nada. O sea, antes los bancos centrales almacenaban dólares y euros, ¿vale? Pero en la situación actual, a la velocidad en la que se están devaluando, no tiene sentido almacenar euros y dólares. No tiene sentido porque saben perfectamente que si hay problemas, de lo único de lo que vas a poder tirar es de oro. Por eso los bancos centrales están cambiando sus monedas fiat y están comprando tanto oro. Lo están haciendo todos. No solamente lo está haciendo China, la India o los países del bloque oriental. Lo están haciendo también los del bloque occidental. Es así. Y vamos a más. Ya has visto a qué velocidad el precio ha superado el 2600. Hace nada, no hace ni 3 o 4 meses. Hasta que aquí estábamos hablando del techo del 2000. No hace tanto. 2200, 2400. El techo del oro es el 2400. Estamos ya casi a 2700. Y esto sigue subiendo. Y si los bancos centrales en octubre bajan más, como todo el mundo piensa que va a ocurrir, y que es probable que ocurra, porque ya os he dicho que hasta que no se pasen las elecciones no esto no va a cambiar. Pues con las bajadas de tipos de octubre, veréis cómo aumenta más la liquidez y el oro aumenta más de precio. Entonces, es así. Ahora mismo es así. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que, pues como he dicho, hasta que en algún momento el precio del petróleo pegue el giro y entonces esto no se pueda mantener. Vamos a ver un poco cómo evolucionamos, lo iremos viendo en los vídeos y si vamos en esa dirección o no. Está claro que en tal que pasan las elecciones el petróleo volverá a acercarse a los 80-85. Sí, incluso es posible que te vayas a las 90. Vamos a ver, eso puede ocurrir, dependiendo de cómo vean ellos la situación, ¿vale? Una vez que pasen las elecciones, si ellos piensan que están pisando demasiado el acelerador, pues es posible que veas otra vez los 90. Por eso yo soy partidario de que esa inflación que vemos ahí va a volver a retornar. Va a volver a retornar porque en algún momento tendrán que parar en cuanto a la producción. No van a poder mantener ese ritmo de producción de petróleo. Entonces en algún momento van a parar y cuando paren, volveremos a tener inflación. Tal como yo lo veo, no es que el BTC valga más, es que el dinero que usamos para comprarle vale menos. Exacto. No es que las bolsas sean más ricas, es que el dinero que usan esas bolsas vale menos. No es que el oro sea más valioso, es que el dinero que usamos para comprar oro vale menos. No es que las casas valgan mucho más que antes, es que el dinero para comprarte una casa ahora vale menos.
No me creo nada que salga de Estados Unidos ahora mismo. Da la sensación de que todo va bien. Después de las elecciones se acabó la fiesta. Vamos a ver qué ocurre. Desde luego, cuando pase, habrá que ver lo que ocurre. No, ahora mismo es muy difícil aventurarte en nada. Sobre todo porque no sabemos quién va a ganar. Y porque va a haber mucha diferencia entre que si gana uno o gana el otro. En función de quién ganen van a pasar muchas cosas. Entonces, pues hasta que eso no ocurra, es un poco absurdo aventurarse. Entonces vamos a esperarnos. Solo en momentos puedo decir que van a seguir bajando los tipos hasta las elecciones, que vamos a seguir viendo un petróleo bajo y que vais a seguir viendo un oro, una bolsa y un Bitcoin altos. Así de sencillo. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ya aquí. Nada, un placer teneros. A ver qué tal pasa todo. Como siempre os digo, el que busca la verdad, con el riesgo de encontrarla. Y nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo. Venga, gente, hasta luego.